Bueno, vamos a iniciar el tratamiento de lo que se entiende y se denomina en la doctrina la teoría general de los signos distintivos. Bajo este concepto vamos a incorporar muchos institutos que no vamos a tratar en forma intensiva en la cursada, pero es bueno que ustedes vayan teniendo un panorama porque esto se hace cada vez más complejo. Hay un crecimiento muy significativo de todo lo que es la identificación de actividades comerciales, industriales, obviamente que está sujeto a cambio y está sujeto a evolución permanente. Lo primero que tenemos que decir es cuáles son las funciones de esta teoría de signos, es decir, cuáles son las funciones que cumplen los signos en sí, cuál es el sentido que tienen. Bueno, claramente es lo primero que un signo hace es distinguir a una persona, distinguir una actividad, distinguir un producto, un servicio. Poder distinguirlo de otros, poder distinguirlo implica de alguna manera también generar un valor agregado, es decir, que yo vaya desarrollando un producto o un servicio y que me distinga en el contexto general, hace que, digamos, mi investigación, mi desarrollo, mi mejora de calidad en mi producto o mi servicio se vea respaldado, se vea protegido contra digamos, el ataque o la posible copia o la posible captación por parte de terceros. Esto viéndolo desde el lado del productor, es decir, que yo tenga un elemento protectivo, un contexto o un marco de protección legal a todo lo que es mi propio desarrollo, es de por sí un valor. Si lo vemos en la perspectiva del consumidor también, esto es beneficioso. ¿Por qué? Porque permite la distinción entre distintos productos y servicios. Es decir, que yo acceda al mercado entendiendo las bondades o los defectos o las cualidades de los productos y los servicios que están en el mercado, identificándolos de una determinada manera. Es decir, que tanto como el vendedor como el comprador tienen un interés en poder identificar quiénes son los que producen, quiénes son los que brindan los servicios. Por otro lado, también hay un interés estatal, es decir, hay una función, si se quiere, general, de orden público en algún punto, que es que nadie se vea engañado. Es decir, no solamente protejo la clientela de aquel que desarrolla, no solamente tutelo al que consume para que ingrese al mercado con información veraz, sino que además existe un régimen de transparencia del mercado, es decir, entender quién es el que está ofreciendo, en qué contexto lo hace, bajo qué condiciones, nos permite que el mercado sea más transparente y por otro lado permite una competencia más sana en ese sentido. El Estado tiene distintos modos de intervenir en este mercado, pero lo que vamos a ver ahora no es tanto el mercado en sí, sino distintos institutos que permiten justamente la identificación de los distintos componentes que hacen a la producción e intercambio de bienes y servicios. Si vemos, en principio, este es el cuadro de la clase, es decir, vamos a ver distintos institutos que están regulados en distintas leyes a lo largo de todo el ordenamiento jurídico. Y vamos a distinguir el nombre, designación, marca, patente, el diseño, el secreto industrial o know-how, los derechos intelectuales y los dominios de Internet. No todo esto va a ser desarrollado en forma extensiva en la materia, pero sí es bueno que ustedes tengan este cuadro de composición, que sepan distinguir cómo se regulan cada una de estas situaciones y sepan el encuadre jurídico y la protección que la ley otorga a cada una de estos institutos. El primero, quizá el más conocido por ustedes, es decir, algo que viene ya desde el derecho civil, la parte general del derecho civil, que es el nombre. Nosotros sabemos que el nombre identifica básicamente a una persona, es decir, lo primero que nosotros entendemos cuando vemos un comerciante, decimos un comerciante va a ser una persona, ¿sí? Hablamos del empresario también. El empresario puede ser persona física o persona jurídica, es decir, persona humana o persona jurídica. Cuando hablamos de una persona, uno de los atributos de la personalidad es justamente el nombre, con lo cual cuando nosotros nos referimos al nombre nos estamos refiriendo a la identificación de una persona. Esa persona, si es una persona humana, tiene la ley de nombre, la 18248, y el Código Civil como contexto, ¿sí? Es decir, cómo se puede llamar a una persona humana.
fuera de materia, claramente, Civil 1, pero para que entendamos el cuadro de lo que estamos tratando. Si la persona fuera jurídica, en lo que nos interesa a nosotros, hay muchas personas jurídicas privadas, pero en lo que nos interesa a nosotros, el empresario generalmente es persona jurídica privada sociedad. Con lo cual, la sociedad está regulada por la Ley General de Sociedades, ya no más por el Código Civil, porque antes había sociedades civiles, ahora ya no más. Es decir, todas las sociedades quedarán reguladas bajo la Ley 19.550 y cada vez que entonces nos refiramos a un nombre tendremos que ir a ver cómo se identifica a las personas jurídicas sociedades. Y en ese sentido, la ley, en su artículo 11, distingue, de acuerdo al tipo social elegido, si se trata de una razón social para las sociedades de personas o una denominación social para las sociedades de cuota o de acciones. Es decir, que cada vez que nosotros nos referimos al nombre, estamos identificando al sujeto que realiza el acto jurídico, al sujeto que vende, al sujeto que compra, ¿sí? En una segunda instancia nos encontramos con la designación. Y acá aparece una aclaración cuando, digamos, ustedes podrán quizá haber visto la cuestión de designación cuando vieron la ley de transferencia de fondo de comercio, la 11687. Dentro de los elementos que se enuncian en la 11687 como integrativos del fondo de comercio, aparece el nombre o enseña comercial, nombre y enseña comercial. Para no confundir con el nombre como atributo de la personalidad, así como identificativo de la persona humana o jurídica, acá ponemos designación, y la designación justamente ya no hace referencia al sujeto, sino que hace referencia a la actividad que se desarrolla en ese fondo de comercio. Un ejemplo podría ser, yo conozco digamos, un comercio de mi barrio, el almacén de Manolo. Ese almacén de Manolo, el almacén de Manolo, cuando yo lo voy a comprar, obviamente que celebro un acto jurídico y lo voy a celebrar con la persona que es la titular del almacén, es decir, con el empresario. Entonces yo, cuando miro el ticket, voy a encontrarme con que el almacén de Manolo no existe como persona que vende. Puede estar identificado en el ticket, pero en ese caso lo que se está identificando es la actividad, es decir, es la hacienda mercantil, el fondo de comercio. Este tipo este instituto de la designación está regulado en la ley de marcas, en la 22.362, en 4 o 5 artículos a partir del artículo 27, por ahí, el 27 al 30 concretamente. Y lo que se designa es justamente la actividad. Esta designación se adquiere por el uso y se pierde por la falta de uso. Es decir, yo no tengo que ir a registrar el almacén Don Manolo como un nombre que identifique a ese almacén. Con lo cual, obviamente que la protección, al no ser registral, al no tener un principio de registración, tiene que ver con lo fáctico. Es decir, el alcance de lo que yo obtenga o lo que yo crezca como almacén Don Manolo es el ámbito de actuación, el ámbito de injerencia y también el ámbito de protección legal. Con lo cual, en la medida en que yo pruebe que a partir de qué momento estoy utilizando esa designación y cuál es el alcance territorial que la designación tiene, podré, por ejemplo, evitar que otros se llamen del mismo modo para captar mi clientela, es decir, la mala fe. Pero como no debo registrarlo, es más complejo también la prueba de cómo lo adquirí y a partir de qué momento. Claro, si yo soy almacén Don Manolo y el almacén Don Manolo se transforma en algo famoso y empiezo a producir cosas que tienen ya el modo de designación del almacén Don Manolo, ya no estoy frente a una designación, estoy ante una marca. Pero para completar, entonces para finalizar este segundo punto, la designación, entonces hace referencia a la actividad y está regulado también por la ley de marcas. La designación puede estar, digamos, puede incluirse con un nombre y con algún emblema, alguna enseña que lo complemente, ¿sí? En definitiva, la protección tiene que ver justamente con ese concepto amplio. Después pasamos ya a lo que es marca. Y la marca ya no identifica la actividad, sino que identifica un producto o un servicio, ¿sí? Imagínense la importancia de la marca, que si yo comprara, por ejemplo, un litro de leche y digo, esta leche me gustó más que la otra, y si no existiera la marca no podría saber quién fue la persona o cuál fue la fábrica de la cual provino esa leche. Es decir, hay la marca atraviesa todo lo que es el desarrollo comercial, económico, porque permite que yo pueda diferenciar mi producto en el mercado. La marca está regulada por una ley específica que vamos a tratar más adelante, la 22.362, identifica, como dijimos, productos y servicios.
Y aquí aparece, digamos, ya un régimen muchísimo más estricto y mucho más regulado, y mucho más concreto desde el punto de vista legal, en lo que hace a la adquisición del derecho a utilizar la marca. Es decir, el principio es que yo soy dueño de la marca cuando obtengo un registro. Y para obtener un registro tengo un procedimiento que debo poner en conocimiento público, es decir, hacer una publicación, para que cualquiera que pudiera sentirse con derecho a que esa marca no fuera utilizada, por algún motivo de confusión o por algún otro motivo agraviante o lo que fuera, pueda exponer su oposición. Por otro lado, también el Estado hace su control sobre cuáles son las limitaciones que tengo para registrar una marca. Pero si elijo una marca que no se confunde con otra, que no utiliza un nombre oficial, que no es algo intrínseco de una característica intrínseca del producto o un color, y cumple con los requisitos que la ley marcaria me exige, yo voy a ser titular de una marca que puede identificar productos y servicios. Productos y servicios que puedo producir yo, o sea, puede producir el titular de la marca, o bien puede producir un tercero. Y yo puedo permitir que otros utilicen la marca. Pero yo tengo el monopolio de esa explotación económica. Es decir, que cuando yo registro una marca, no solamente estoy en condiciones de asignar y de identificar productos o servicios con esa marca, sino que además que puedo permitir que otros terceros produzcan y que lo hagan con mi marca. Y también la contracara de esa protección es que también puedo impedir que otros que no tengan mi autorización no utilicen esa marca, ¿sí? Entonces, claro, obviamente que se imaginarán que la cantidad de productos y servicios es amplísima, y si yo registrara una marca y sin ningún contexto, tendría vedada la posibilidad de que haya muchísimos otros que utilicen esa misma marca para distintas categorías. Entonces, a nivel mundial, a nivel global, se ha hecho un acuerdo, el acuerdo de Niza, en donde se establecieron determinadas categorías y clases respecto a las cuales yo puedo registrar. Entonces yo, cuando tenga la intención de registrar una marca, voy a tener que ir a la oficina correspondiente, solicitar la marca y determinar cuáles son las clases respecto a las cuales yo quiero registrar esa marca. Es decir, los productos y los servicios están divididos en clases y yo registro la marca en relación a esas clases. ¿Puedo registrar la marca en todas las clases? Sí, lo puedo hacer. Tendré que pagar los aranceles correspondientes y además eso se renueva periódicamente, lo cual no es sencillo ni fácil. No es sencillo desde el punto de vista económico, sí está bastante simplificado el trámite en sí mismo, una vez obtenida la marca. En cuarta instancia aparecen las patentes. Y acá las patentes hacen referencia ya a otro tipo de desarrollo. Cuando hablamos de patente estamos hablando del invento, ¿sí? Un invento que presupone una actividad humana absolutamente novedosa, que tiene un descubrimiento que puede tener una aplicación industrial. Cuando yo obtengo, o sea, puedo cumplir con estos requisitos de haber descubierto algo que, digamos, que no está en el estado de la técnica, es decir, que innova en el conocimiento, puedo registrar una patente. Ese registro de patente, digamos, obviamente también me va a permitir a mí que todos aquellos que quieran utilizar ese invento en sus propios productos o servicios deban pagarme a mí una regalía, es decir, deben mediar una autorización de parte del titular. Aquí ya no es tanto un cotejo, vamos a decir, como el de la marca, de decir esta marca es parecida a la otra, digamos, estos colores, esta tipografía pretende derivar clientela, sino que acá ya el análisis es un análisis más técnico, es decir, estamos tratando de ver, lo que deberá analizar el registro es si eso que se ha inventado realmente es nuevo y si no existía ya o no era conocido. Esa novedad, que es novedad mundial, lleva a que el proceso de registración de una patente sea bastante complejo, técnico y extenso. Y además tiene otro condicionamiento que es también la posibilidad de solamente registrarlo para determinados países, si bien existen convenios de reciprocidad. Ese invento, la patente está regulada en la ley 24.481, que también regula los modelos de utilidad.
ya no es un invento, sino que es una disposición, una forma que se le da o que genera respecto de una patente ya inventada un nuevo modo de uso, una mejora en su utilización, en su capacidad de procesar. Ambos están regulados por la misma ley y también se obtienen mediante el registro. Por otro lado aparece el diseño industrial, regulado por un viejo decreto del año 1963. ¿Sí? Ya en el diseño ya no estamos relacionando la cuestión con las marcas ni con las patentes, sino con las formas, las combinaciones, la cuestión estética. El diseño industrial me permite a mí registrar, por ejemplo, un envase, un determinado, por ejemplo, una forma de un zapato, una forma de una zapatilla, un envoltorio, es decir, cuestiones que hacen a la cuestión estética, ¿sí? Ya no tanto a lo que es la producción en sí misma o el desarrollo, sino vinculado justamente a una forma decorativa. También el diseño se obtiene mediante un registro. Ese registro también me permite a mí utilizar en forma exclusiva este diseño y impedir que terceros lo puedan utilizar sin mi autorización. Pasamos al sexto instituto, que es ya un tema un poquito más complejo, porque no tiene un tratamiento integral en nuestra ley. Estamos hablando del secreto industrial o el know-how. Nosotros, si yo les trato de referir rápidamente a qué me refiero con secreto industrial, probablemente ustedes lo primero que asocien de un secreto es, por ejemplo, la fórmula de la Coca-Cola. Bueno, sabemos que la fórmula de Coca-Cola no es pública, es decir, es un secreto. Es un secreto de un conocimiento que tiene una determinada empresa, o que desarrolló una determinada empresa o un empresario, en relación a la cual ha decidido no registrarla como una patente, que sería lo público, sino que lo ha preservado del conocimiento de los terceros. Esta expresión know-how viene de una frase inglesa, know how to do it, es decir, saber cómo hacerlo, el saber cómo. Tiene que ver también con la posibilidad de tener un conocimiento o un modo de procesar determinadas cuestiones que hacen que se obtenga un resultado específico. Por ejemplo, que yo pueda cocinar una hamburguesa de una determinada manera para que salga en un determinado tiempo, o que tenga una determinada receta, digamos, esa combinación, ese modo de procesarlo, los insumos que utilizo, las máquinas que utilizo y esa combinación de cómo hacer las cosas, puede integrar lo que se llama un secreto industrial. No necesariamente ese secreto industrial puede obtener una patente, es decir, pueden superponerse, puede suceder que ese secreto pueda ser patentable, pero quizá yo prefiero que no sea patentable y no tener la protección de la patente, pero ¿por qué? Porque sé que es difícil que se copie. Entonces, tengan presente que si yo voy a patentar algo, lo tengo que hacer público, es decir, los terceros van a conocer cuál es mi patente. Quizás yo digamos, como empresario prefiero guardar el secreto y en ese caso ya obviamente no voy a tener la protección legal de la patente, sino que va a ser un activo, un intangible de mi empresa. Esto no tiene, como les decía, una regulación sistemática. Hay una ley, que es la 24766, que habla de la confidencialidad que corresponde a este tipo de secretos industriales, pero que trata parcialmente, es decir, cuáles son las obligaciones que tienen las personas que entran en contacto con esos secretos industriales. La doctrina ha hablado mucho sobre esto, ha tratado el tema de si existe una relación de género-especie o si hay una identidad entre secreto y know-how. En esto el derecho anglosajón y el derecho continental tienen distintas posturas, pero lo cierto es que, digamos, algunos relacionan al secreto industrial como una fórmula y al know-how como un procedimiento, es decir, la aplicación de esa fórmula a un procedimiento específico. Lo que sí está claro es que, digamos, es un régimen totalmente distinto al de la patente, aunque podría haber una identidad en el contenido. Y esto, digamos, el gran problema que genera el secreto o know-how es justamente el control. ¿Sí? En la patente yo tengo, una vez que logré patentar, el control porque tengo el monopolio de su uso y puedo evitar que terceros lo utilicen, sin que me paguen a mí, por lo menos.
En cambio, en el secreto industrial es más difícil porque yo debo contemplar la cuestión en los contratos en donde yo haga una transferencia de ese secreto o de ese know-how. Un ejemplo de esto podría ser la franquicia comercial. Dentro de digamos, los contratos que se desarrollan en la materia, nos encontramos con el contrato de franquicia comercial. El contrato de franquicia comercial se establece, se estructura sobre la base de una empresa exitosa. Muchas de esas empresas exitosas en realidad lo que tienen es un secreto industrial, es decir, un modo de hacer específico que ha generado un éxito. Entonces, en ese contrato de franquicia pues, vemos involucrados distintos elementos, ¿sí? Una persona que celebra con otra es un contrato mediante el cual le permite utilizar la marca, porque yo voy a poder vender los productos con la marca digamos, ajena, y voy a tener, en algún caso, cuando las franquicias son de producción de algún bien o de prestación de algún servicio, voy a tener de alguna manera que firmar un acuerdo de confidencialidad en torno al secreto know-how que me revelan, es decir, me darán un manual operativo para decir cómo yo hago la hamburguesa. Y yo me comprometeré en ese contrato a no divulgar ese modo de hacer. Obviamente que esta relación es relación contractual, ya no tiene la exteriorización y la protección que otorga la patente, como les decía. En algún caso yo también podré tener dentro del contrato de franquicia la concesión o la licencia de una patente. Pero en este contexto, el secreto know-how es una relación que se confía en el marco de un contrato y que por tanto será regulada por ese contrato. Pero no tenemos una ley, un registro de este tipo de secretos en el país. Pasamos al séptimo punto, que serían los derechos intelectuales. Los derechos intelectuales ya, digamos, pueden estar vinculados a una empresa o puede ser algo más personal. Los derechos intelectuales tienen que ver con la autoría de obras científicas, literarias y artísticas. Están regulados por una ley, que es la ley 11723, que ha sufrido varias reformas, incluso algunas recientes, y tiene que ver con un doble juego de derechos, es decir, que yo, por ejemplo, escriba un libro, o que escriba un jingle, o que incluso haga un software, desarrolle un software de computadora, que no necesariamente es una patente, sí, será patente en la medida en que obtenga y cumple las condiciones de la patente, pero en línea general es un programa de computación, no se registra como patente, sino como un derecho intelectual. Y tiene un proceso de depósito, ¿sí? Ya no es exactamente un registro. ¿Qué hago yo cuando digamos, escribo un libro, cuando hago un programa de computación? Lo llevo y lo deposito y lo guardo en un sobre y hay una oficina del Estado que recibe esos depósitos y que le pone la fecha. Y dice, y me hace declarar quién es la persona que se considera autor. Ahí nacen, de alguna manera, dos tipos de protecciones. Por un lado, la protección personal, que es que se me reconozca el derecho de autor, que esa obra no sea alterada, que todos los que la utilicen, la citen, reconozcan que yo soy el que la realizó. Y por otro lado, la posibilidad de explotar económicamente esa obra. Esa obra científica, literaria o artística puede ser explotada por un tercero. Yo puedo conceder los derechos. Pero lo que voy a siempre reservar dentro de como un derecho personalísimo es justamente esa paternidad de la obra y la posibilidad de evitar que un tercero la deforme, la cambie, la modifique sin mi consentimiento. Es decir, que el derecho intelectual tiene, como si pudiéramos decirlo, dos vertientes, la vertiente personal o moral y la vertiente patrimonial, ¿sí? O económica, es decir, la explotación de esa obra científica, literaria y artística. Conectados justamente con los derechos intelectuales aparecen lo que se llaman derechos conexos, que son los derechos de los intérpretes, es decir, los derechos de aquellos que respecto de esa obra científica, literaria o artística realizan una interpretación. Entonces ahí de alguna manera está que ese autor, para poder utilizar esa obra, obviamente ha generado un vínculo con el autor del derecho intelectual, pero a su vez nace por esa interpretación un derecho en cabeza del intérprete también para que la reproducción y las repeticiones de esa reproducción le generen a ese autor también derechos económicos y patrimoniales, con un contenido bastante similar a los derechos intelectuales. Y por último, solamente en forma descriptiva, mencionamos los dominios de Internet. Hoy, si yo empiezo a desarrollar una marca, empiezo a desarrollar un nombre, me empiezan a conocer en el mercado,
yo tendré que ir viendo si ese nombre tiene una confusión con mi persona o si he generado un nombre de fantasía, si en algún punto ese nombre está aplicado a una actividad, si quiero registrar la marca y he logrado el registro de la marca, pero quizá lo primero que aparezca o como un elemento hoy determinante es ver si existe un dominio de internet que contenga ese nombre ya, porque probablemente todo lo que yo quiera explotar desde el punto de vista económico genere una necesidad de tener un sitio con mi nombre. Bueno, el dominio de internet en el marco de la Argentina está regulado por una resolución, que es la resolución 20/2014, por una oficina que depende de Presidencia de la Nación, del Ministerio de Modernización del Estado, que depende hoy en realidad de la jefatura de gabinete de la Presidencia de la Nación. Nosotros tenemos, ¿qué es un nombre, un dominio de Internet? Un DNS, un Domain Name System, es decir, un nombre de Internet que se vincula en realidad con una dirección numérica, que es lo que se llama la URL. La URL, en realidad yo puedo ingresar a un sitio de Internet, puedo ingresar tipeando la dirección en números. Ese URL que tiene www tiene en realidad es el número de la IP. ¿Sí? Todos los domicilios, los nombres de Internet tienen detrás un número. El nombre justamente reemplaza ese número. ¿Sí? A mí, cada vez que yo me quiero alojar en un sitio de Internet, lo que me van a asignar es un número. Ese número, en realidad, esa IP, yo le identifico para que los terceros la puedan identificar de un modo mucho más sencillo y no tengan que recordar una larga secuencia de números. Me identifico con un nombre. Ese dominio de Internet es el nombre mediante el cual se exterioriza ese dominio IP. ¿Sí? Entonces, esta resolución regula el modo en que yo puedo obtener un nombre de dominio que tenga extensión argentina. Entonces, acá lo que tenemos que aclarar es que hay organismos internacionales que tienen, son asociaciones sin fines de lucro, que han de alguna manera regulado el otorgamiento de dominios genéricos, ¿sí? El .com, el .org, el .net a nivel internacional. Y después tenemos los dominios locales, es decir, todos aquellos que tengan la extensión .ar, porque a nivel internacional ha habido organismos que identificaron, o sea, que asignaron 2 letras para distintos lugares geográficos, en algún caso países, en algún caso estados independientes, a veces para principados, y no necesariamente países reconocidos. Esa extensión de 2 letras está regulada en forma internacional por institutos que dentro de cada país yo puedo registrar y puedo lograr ese registro del nombre de dominio a nivel internacional. Pero a nivel local, para todo lo que es la extensión de segundo grado, que sería el .ar, yo debo concurrir a una oficina que es la NIC de Argentina, es decir, y hacer el registro, solicitar el registro y poder obtener la reserva de ese nombre. Ese nombre de Internet se otorga al primero que lo solicita. Y obviamente que existen determinadas limitaciones. En esta resolución podemos obtener o podemos encontrarnos con que no se van a registrar nombres que sean, ya lo leo, agraviantes, discriminatorios, contrarios a la ley, moral o buenas costumbres que se presten a confusión, engaño, suplantación de identidad o que hubieran sido registrados de mala fe. ¿Esto qué significa? Significa que en realidad el registro no hace un control, se lo asigna al primero que lo pide. Ahora, si yo empiezo a recapitular un poco, me encuentro con que este dominio de Internet probablemente pueda coincidir con mi marca o con la designación, o que pueda representar al nombre de la sociedad que la está registrando. Obviamente que para obtener ese dominio yo puedo ir y simplemente obtenerlo. Ahora, yo podría, si tengo probado derecho a utilizar ese nombre, podría presentarme y generar un incidente dentro de la registración o una acción judicial para obtener el cese del uso de ese dominio
por entender que ha sido de mala fe, es decir, que alguien lo registró pretendiendo captar la clientela que yo había obtenido o el prestigio que yo tengo comercial con motivo del desarrollo propio. Como verán, son aspectos totalmente distintos regulados en distintos contextos legales. Si quisieras hacerte un cuadro de situación, podríamos pensar, por ejemplo, en Coca-Cola. Coca-Cola puede tener una empresa que se llame The Coca-Cola Company Limited, es decir, una sociedad que tiene su nombre, es decir, estamos en el punto 1. Difícilmente tengamos un establecimiento comercial con el nombre de Coca-Cola, pero sin duda tenemos una marca, ¿sí? Está registrado Coca-Cola como marca en todos los países en la categoría que corresponde. Probablemente haya alguna patente asociada a Coca-Cola. Por ejemplo, si Coca-Cola sacara una lata autorrefrigerante, es decir, un invento que permitiera que esa lata se enfriara sola. Bueno, perfecto. Podría tener una patente registrada. Sin duda que tendrá el diseño del envase, con lo cual también tiene el registro de diseño. Puede tener claramente un secreto industrial, la fórmula de cómo fabriqué la Coca-Cola. Puede haber un libro relacionado con la Coca-Cola, la historia de la Coca-Cola, escrita por alguien que integra la compañía. Bueno, tendrá un derecho intelectual. Y seguramente tendrá de Coca-Cola como nombre de un sitio. Es decir, como verán, parece que todo es lo mismo y sin embargo ustedes jurídicamente deben entender que cada cosa tiene su régimen y tiene su protección diferenciada. Como verán, algunos van al principio del registro y otros al principio del uso. Lo que ustedes no pueden, lo que ustedes tienen que generar es claridad conceptual para determinar cuándo estamos en presencia de cada uno de estos institutos para poder entender también cuál es el derecho y la protección que el ordenamiento jurídico me otorga.